Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con algunas fórmulas para comenzar con este tema de trigonometría. Y voy a ir mostrando una serie de capturas de las fórmulas del libro que está en el Classroom. Así que comenzamos. Vamos a comenzar con ángulos coterminales. ¿Ya? Bueno, un ángulo coterminal va a iniciar desde un lado inicial, que lo llama L1, hasta el lado terminal. Si pueden ver acá, el ángulo, que es todo esto de acá que va hacia acá, gira contra las manecillas del reloj, o sea, de derecha a izquierda, de esta manera. ¿Y qué significa coterminal? Coterminal hace referencia a cuando nosotros tenemos un ángulo. Acá estoy poniendo un pequeño ejemplo, un ángulo, por decir, de 60 grados, ¿ya? Un ángulo de 60 grados. Y de esos 60 grados, ese ángulo va a tener un ángulo coterminal. Su coterminal va a ser otro ángulo que tenga otro valor, pero que esté en la misma, por decir, en la misma posición. Ya el de rojo ya lo he hecho, entonces acá. A ver, está bien, eso está bien. Esto de acá. Por decir que el ángulo de acá, el de color rojo, es 60, justamente lo que les mostraba. Y si nosotros a este 60 lo sumamos 360, o sea, toda una vuelta, que llegaría a ser esto de aquí, o justamente esa flecha de color negro, sería el ángulo 420. Igual lo puedes apreciar acá. Entonces, estos dos ángulos son, bueno, el de 60, el 420 es un ángulo coterminal. Y efectivamente puede tener más de uno. Podemos dar otra vuelta a 360, va a tener otro, 360 otro. ¿Ok? Y más abajo tenemos los ángulos coterminales negativos, que van a ir en sentido de las manecillas del reloj, de derecha y izquierda en este caso, pero hacia el otro sentido, ¿no? De esta manera. El concepto es lo mismo. Ya, seguimos. Acá vamos a tener posición estándar de un ángulo. Cuando un ángulo es positivo, cuando un ángulo va a ser llegar positivo, siempre se empieza, acá lo tengo con rojo, del lado inicial. Pueden ver, este es el lado inicial. En nuestro plano de coordenadas, este es el lado inicial. Siempre de ahí tiene que empezar. Cualquier ángulo que nosotros queramos graficar tiene que empezar de ahí. Y a ver qué ángulo. Y aquí es cuando tenemos un ángulo en el tercer cuadrante, acá en el primero, pero en este caso da una vuelta. Entonces viene de acá, de acá, de acá, de acá, hasta acá, una vuelta. Y estos dos son positivos. Cuando se considera que es negativo, cuando el lado que es el inicio empieza en el sentido contrario, es negativo. Ya aquí algunos pequeños ejemplos. Figura 4, el cual nos muestra la gráfica de un ángulo 360, que esto va a ser una vuelta completa. 90 grados va a ser de esta manera, y justo lo que borré acá en triángulos rectángulos representamos al ángulo a 90 grados con un cuadrado y un punto en el medio. Acá vamos a tener 540 grados. A ver, le voy a borrar esto de acá, el cual esto significa una vuelta hasta aquí y le sumamos 180, en total 540 grados. Esa es su gráfica. Menos 135 va a ser de esta manera, y vamos a tener acá 150 grados. Terminología, definición e ilustración. Vamos a tener el ángulo agudo tita, ángulo agudo tita, que va a ser de 0 a 90 grados. En este parámetro va a ser menor a 90 y mayor a 0. Algunas ilustraciones de esta manera. Ángulo obtuso vamos a tener de 90, mayores que 90 y menores que 180.
algunos ejemplos. Ángulos complementarios, que hace referencia a la suma de dos ángulos es igual a 90. Y aquí algunos ejemplos. Ángulos suplementarios, alfa, beta. Alfa más beta es igual a 180. Y aquí algunos ejemplos. Ya, por si acaso aquí vienen los ejemplos de estos. Un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Si los sumamos, esos pares va a corresponder sucesivamente acá para estos 90 y para acá 180. Ahora vamos a hacer para multiplicar grados a radianes, para cambiar, perdón, hacer una conversión de grados a radianes. Tenemos que multiplicar pi dividido entre 180. Como se puede ver en la ilustración, se multiplica, se simplifica el grado y nos queda en nuestro ejercicio 5/6 pi. Ya siempre nos va a quedar un pi en la respuesta. De radianes a grados invertimos el 180 y el pi y multiplicamos. En el ejemplo 7 pi cuartos, a 7 pi cuartos le multiplicamos 180 grados y pi, y simplificamos pi, y todo lo demás multiplicamos y simplificamos. Acá nos queda 315 grados, de esta manera. Más abajo vamos a tener una tabla de radianes y grados. Acá he marcado los que están en rojo, van a ser los grados más comunes. Los demás igual se utilizan, pero no son tan comunes. Por ser 30 grados, 45, 60, 90, 180, 270, 360 grados. Y ahí tienen todos sus equivalencias para que lo puedan ver y utilizar. Acá tenemos las gráficas, en este caso no de grados, sino lo tenemos mediante en la conversión de radianes. Esta gráfica de acá es pi cuartos, esta de más acá pi tercios, esta de acá tenemos pi medios, que serían 90 grados, y acá pi 180. Y tenemos las siguientes fórmulas. Fórmula para longitud de un arco de circunferencia. Si un arco de longitud S en un círculo de radio R tiene un ángulo central de θ radianes, entonces la fórmula va a ser S, o sea la longitud va a ser igual al radio por el ángulo central. Fórmula para el área de un sector circular. Si θ es la medida en radianes de un ángulo central de un círculo de radio R, y si A es el área de un sector circular determinado por θ, entonces el área va a ser igual a 1/2 por el radio al cuadrado por el ángulo central. Ya, definiciones de funciones trigonométricas de un ángulo agudo, de un triángulo rectángulo. Ya, esto me dijeron que lo vieron con la licenciada, pero igual está bueno repetirlo. Seno de θ va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de θ va a ser igual a cateto adyacente dividido entre hipotenusa. Ya con eso ya tenemos. Tangente de θ va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y para hallar los demás valores es hacer la inversa. O sea, se va a voltear el opuesto de la hipotenusa. Esto se voltea y esto se voltea. Pero ¿cómo se va a voltear? Lo voy a hacer acá con una flecha para que identifiquen cuál va a ser su identidad recíproca en lo que se va a invertir. De seno vamos a tener cosecante de θ va a ser igual a la inversa hipotenusa sobre el cateto opuesto. De coseno va a ser secante de θ es igual a hipotenusa dividido entre adyacente, cateto adyacente. Y de tangente, cotangente de θ es igual a cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. Mediante vayamos resolviendo, mediante vayan ustedes igual resolviendo problemas, se van a ir acostumbrando a esto. Pero esta sería la forma más sencilla de acordarse las 6 funciones trigonométricas. En este caso de un ángulo agudo, de un triángulo rectángulo. Esto mismo lo representamos de esta manera. Donde tenemos un ángulo θ en un triángulo rectángulo, nuestro cateto opuesto va a ser B, nuestro cateto adyacente va a ser A y nuestra hipotenusa va a ser C. Si podemos ver acá, seno de θ va a ser igual a cateto opuesto. Este cateto opuesto siempre va a ser el que está al frente de nuestro ángulo, cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, que va a ser el lado más grande, C. Luego vamos a tener coseno
de θ, que va a ser cateto adyacente dividido entre hipotenusa A sobre C. Tangente de θ va a ser cateto opuesto dividido entre cateto adyacente B sobre A. Y lo demás, como les dije, se intercambian, ¿no? El de seno cosecante C sobre B, secante de θ C sobre A, cotangente A sobre B. Y ya lo tienen ahí todo. Algunas identidades recíprocas también que vamos a utilizar. ¿Qué más tenemos acá? Valores especiales de funciones trigonométricas, ya esto les va a servir bastante. Acá tenemos los grados usualmente más comunes, tanto en grados, en radianes y sus diferentes ángulos. Si queremos, por ejemplo, en esta tabla hallar el cotangente de 60 grados, esto es raíz cuadrada de 3 dividido entre 3. Si queremos seno de 30 grados, es un medio, y así sucesivamente. Aquí no quiero tardar mucho, pero ustedes me entienden. Pueden utilizar esto para no calcularlo y tardar más, ¿no? Directamente. Las identidades fundamentales, las identidades recíprocas, las identidades tangente cotangente, las identidades de Pitágoras. Ya esto lo vamos a ver más a la siguiente semana, así que no se preocupen. Ya esto creo que vamos a utilizar. Sí, vamos a utilizar esto, que es los signos de las funciones trigonométricas. Cuadrante que contiene el ángulo, el primer cuadrante, el segundo, el tercer y el cuarto cuadrante, el cual de cada uno de estos cuadrantes vamos a tener las 6 funciones trigonométricas, y estas funciones van a tener sus determinados signos. Si en el primer cuadrante vamos a tener a todas las funciones positivas, ninguna va a ser negativa. Para el segundo cuadrante, si tenemos ahí una función, vamos a tener seno y cosecante como funciones positivas, cosecante, secante, tangente, cotangente como funciones negativas, y para los demás de la misma forma. Acá tangente, cotangente, y los que no están acá van a estar como funciones negativas. Acá una pequeña gráfica para que puedan observar estas de las funciones positivas. Y aquí pueden considerar los que se encuentran aquí son positivos, y los que no estén aquí ya lo consideran negativos. De aquí de la misma forma, aquí igual y aquí igual. Ley de los senos y ley de coseno. Esto igual, no voy a redundar mucho aquí, lo vamos a ver en la siguiente semana mucho mejor. Vamos al primer ejercicio, que dice: encuentre la medida en radianes del ángulo con la medida dada en grados. Tenemos a grados, a radianes. Aquí tiene la tabla, no es muy complicado. Al ángulo que nosotros tenemos en grados, a ese ángulo le multiplicamos pi dividido entre 180 grados. Luego hacemos esta simplificación entre 180 y 1080, y como resultado nos da 6pi, y ese sería el ángulo en radianes. Para el siguiente problema, encuentre la medida en grados del ángulo con la medida dada en radianes, de radianes a grados, así de simple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos el radianes, el valor en radianes, el grado en radianes, perdón, negativo. Anotamos ese mismo valor negativo, ese ángulo radian. Lo multiplicamos en este caso ya no por pi dividido entre 180, sino en, acá lo dice, 180 dividido entre pi. Simplificamos pi y luego simplificamos. Como es negativo, nos va a salir el resultado menos 210 grados, y ya está, así de simple. Y ahí por último vamos a tener lo siguiente: expresa los siguientes ángulos en términos de grados, minutos y segundos. Ya lo primero, estamos haciendo esto para el ejercicio A, 95,465 grados. ¿Qué se hace? Se separa la parte entera, ya que este número lo tenemos en grados. La parte entera va a considerarse directamente los grados, sería 95 grados. Luego la parte decimal que tiene lo separamos, la parte de acá, y eso le vamos a multiplicar 60 minutos para convertirlo en valor en minutos. Entonces esa multiplicación 0,465 por 60 nos va a dar 27,9,
Entonces este 27 de la parte entera lo tenemos acá y ya tenemos minutos, sería 27 minutos. Luego la parte decimal, que sería 0,9, lo copiamos, lo tenemos para acá, lo multiplicamos 60 segundos, nos va a dar 54, aquí está mal, estaba como ejemplo, 54 exactos. Entonces nosotros le vamos a poner 54 segundos. ¿Ya? Ese número que veían ahí, perdón, era, si ustedes tienen aquí sigue decimales, ya no los tienen que separar como lo hemos hecho, sino tienen que redondear este número a un número entero. En todo caso, si no tiene, lo mantiene. El ejercicio termina aquí, expresándolo en grados, minutos y segundos. Nos vamos al siguiente. ¿Qué nos dice? Encuentre un ángulo entre 0 y 360 grados que sea coterminal con el ángulo dado. Para este ejercicio vamos a hacer el A, el cual es 733 grados. ¿Ya? ¿Qué nos dice la teoría a la hora de resolver estos ángulos coterminales? Un ángulo coterminal va a ser otro ángulo en el cual se va a considerar que esté en la misma posición. ¿Ok? Y para esto nosotros tenemos que sumar 360 grados o restarle. El positivo o la suma que vamos a hacer significa para los grados positivos y el negativo para encontrar grados negativos. Pero esto no siempre es así. Si tenemos un número bastante grande, extenso, podemos restar hasta que ese grado esté en nuestro parámetro que nos pide el problema, que es de 0 a 360. Y si es un número negativo, le podemos ir sumando 360, 360, 360 hasta que se vuelva un número positivo. Ahora acá le he puesto una X, ya que no vamos a utilizar acá si sumamos 773 más 360 nos va a dar 1093 y no nos pide eso, sino nos pide ir de 0 a 360. ¿Ya? Si restamos una vez 360 nos da como resultado esta diferencia 373. Entonces estamos disminuyendo, así que está muy bien. Tomamos esto. Entonces acá podemos ir restando a este resultado 360 o directamente a 733 y restando en múltiplos de 360 para ver cuál lo reduce más rápido. Entonces sería 2 por 360 o acá 720 grados. Ya vamos a tener eso, hacemos la diferencia. Nos va a 733 menos 720, nos va a dar 13 grados. Y justo ese valor está en nuestro parámetro. Entonces ese es nuestro ángulo coterminal. El ángulo coterminal entre 0 y 360 es 13, ¿ya? Pero el ejercicio no acaba ahí, sino que esto lo tenemos que graficar. Así que pasamos a eso. ¿Y cómo vamos a graficar? Este es el ángulo que nos dan, ese ángulo empezamos a graficar. Es 733, entonces le vamos a restar hasta que quede hasta 0, ¿ya? Hasta que quede hasta el mínimo. 733 le restamos 360. 360, ¿qué significa? Sabemos bien que en esta gráfica y según los formularios, una vuelta hasta aquí significa 360 grados. Entonces al restarle 360 estamos diciendo que ya ha dado una vuelta. Y ahí lo voy a poner acá con rojo, 360 grados, de esta manera. Luego, ¿qué nos resta ese resultado de esa diferencia? 373. Entonces hay que darle otra vuelta más, y eso ya lo estoy haciendo con verde. Queda como resultado 13. Entonces los grados que nos faltan va a ser esto, 13. Este ángulo de acá que nos ha dado es 733. Ese es el ángulo que nos da el problema. Pero el ángulo coterminal va a llegar a ser este de acá, este mismo grado, ya que este grado se representa tanto como 733 o como el grado 13. Tiene que acordarse muy bien de que esta línea que estoy pintando de azul es la línea inicial y todo ángulo tiene que empezar de ahí. Así que como ya hemos dado dos vueltas y nos sobraba 13 grados, nuevamente empieza de acá y se suma 3 grados, ¿verdad? Entonces justamente coincide, entonces es el grado coterminal.
Ahora si nos pasamos al siguiente, que dice, encuentre un ángulo entre 0 y 2pi, ¿ya? Aquí en otras palabras, de 0 a 360. No se tiene que acordar acá que 2pi es equivalente a 360 grados. Que dice que sea coterminal con el ángulo dado. Ya vamos a hacer el ejercicio, el primer ejercicio, que sería menos 7 pi tercios. Acá le aplicamos lo mismo, ese valor en pi, le sumamos 360 o en radianes 2pi o menos 2pi. Ya como es un número negativo, no nos sirve restarle negativo, sino nos conviene ir sumando. Si le sumamos 2pi nos va a dar como resultado menos pi tercios. No está todavía en el rango, le sumamos otra vez 2pi. Ahora al hacer esta suma nos va a dar 5 pi tercios y justamente ese ya se encuentra en el rango. Entonces está ok. Ahora aquí viene la parte complicada. Es graficar. ¿Qué tenemos que graficar? Vamos a graficar primeramente este de acá, esto. ¿Y cómo se hace? A ver, esto lo voy a borrar un ratito. Ya está. Ahora sí. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Si ven acá el 3, que se está dividiendo en pi, es la cantidad en cual vamos a repartir pi. Y si también se acuerdan acá, a ver, lo voy a bajar y lo voy a poner acá con rojo. Pi es desde esta línea amarilla, es todo este de acá, de acá, hasta acá vale pi. Y acá podemos replicarlo, igual vale pi, así. Pero yo creo que ya me entienden ahí. Entonces, esta parte de roja que le he marcado, tenemos que repartirlo. Imagínense que es una torta, lo tenemos que en 3 porciones. No lo estoy haciendo exacta, pero aquí sería la referencia acá y acá. 1, 2, 3. Acá lo mismo, 4, bueno, lo completamos, 4, 5 y 6. Entonces se ha partido esta pequeña torta en 6. ¿Por qué te lo están preguntando? El número que aquí está en rojo, que es 5, este 5 va a ser la cantidad de veces que va a recorrer pi cuartos, o cada una de estas porciones. Entonces vamos a empezar obviamente de acá, de la línea inicial, y podemos ir contando el número o la línea que está a su costado izquierdo. Entonces acá sería 1, 2, ¿qué cantidad? Antes que me olvide, 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y 5. Y justamente esta línea está bien marcada con rojo y con amarillo. Entonces significa que ahí va a ser el ángulo. Este ángulo llegaría a ser 5 pi tercios. ¿Ya? Entonces ese sería el ángulo coterminal. Y si también nosotros el ángulo que ya nos han dado, que nos han dado anteriormente en el problema, lo podemos graficar de la misma forma. Si no me equivoco, lo he hecho por acá. Ya, entonces, ¿qué número era? Era menos 7 pi tercios. Entonces el pi hay que repartirlo nuevamente en 3, y aquí ya lo tenemos. Y como es negativo, acá tal vez me olvidaba, si está bien, es negativo, hay que ir en signo opuesto, o sea, de esta forma. ¿Cuántas veces? 7. Entonces empezamos de la línea inicial, decimos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y volvemos acá. Este ángulo de acá es igual a menos 7, 3 pi. Y ya está. Este es el ángulo que nos daba el problema, y este es el ángulo que hemos encontrado coterminal. ¿Cómo coterminal? ¿Qué hemos hecho? Hemos ido sumando 2pi. Entonces podemos poner como respuesta el ángulo coterminal entre 0 y 2pi es 5 tercios pi. Y ya acabó el problema. Ya, acá tenemos, encuentre el ángulo de referencia para el ángulo dado. El ángulo dado para este ejemplo estoy utilizando primero 780 grados. Ya, aquí no vamos a restar hasta que esté en un intervalo de 0 a 360, sino vamos a graficar directamente. 780 menos, acá como sabemos que es mayor a 360 y también es mayor a 720, lo podemos restar directamente. 720, que significa 2 veces 360 o 2 vueltas.
Si hacemos esta diferencia, nos va a dar 60 grados. Entonces, ¿qué está pasando? Va a dar primero una vuelta, luego va a dar otra vuelta. Aquí atiéndanme, chicos, aquí. Y lo demás, de momento, no lo vean. Ya, una vuelta, la segunda vuelta. ¿Qué nos ha sobrado? Esto lo estoy poniendo con anaranjado. 60 grados, entonces graficamos 60 grados. No se olviden que si llegamos acá, esta parte sería 90, entonces no nos corresponde, nos bajamos un poquito, 60 grados. Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué nos dice el ángulo de referencia? ¿Cuál es la teoría de esto? Que va a ser, es el ángulo, es según el ángulo dado, que sería acá 780, todo eso, el ángulo que se encuentra más próximo al eje horizontal. Nuestro eje horizontal es este de acá, lo he marcado con rojo, y este angulito que se grafica con amarillo, que lo he hecho también con blanco, es como ya ha dado dos vueltas. ¿Qué es lo que sobraba? 60. Entonces esos 60 grados forman el ángulo de referencia que vamos a tener, y podemos utilizar cualquiera de estas fórmulas dependiendo el cuadrante que tengamos. Solamente le ponemos el ángulo de referencia 60, o Q sub R es igual a 60. Ahora, para este problema es algo similar. Estamos haciendo para el inciso A, que sería 11 pi cuartos. 11 pi cuartos lo graficamos, se está dividiendo el pi en 4, entonces de 0 a pi lo dividimos en 4. Y si pueden apreciar, acá está un poquito raro, pero les voy a mostrar. De acá a acá lo dividimos. Acá va a ser 1, 2, 3 y acá 4. ¿Ven? 4 porciones lo estamos dividiendo. Y sucesivamente va a ser 5, 6 y 7. Hasta ahí todo claro. ¿Eso qué significa? Aquí vamos a tener pi cuartos, pi cuartos, pi cuartos y pi cuartos. Ahora, es positivo y tiene 11 unidades, 11 pi. Entonces vamos a ir acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y justamente 11, y está con rosado. Este ángulo sería 11 pi cuartos, y el ángulo que estaría más próximo llegaría a ser este de acá. Este ángulo que tenemos, este pequeño ángulo acá, de acá, va a ser pi cuartos. Ya, entonces lo ponemos ahí como resultado. Acá lo estoy poniendo, el ángulo de referencia va a ser pi cuartos, y acá va. La clave es utilizar de forma gráfica o las tablas también.